de aborto. Entonces, ustedes van a decir amenaza de aborto. Entonces, ustedes van a poner un diagnóstico certero. Entonces, eso es lo importante de este embarazo, parto y puerperio normal. ¿Por qué llevamos obstetricia patológica? Porque yo sepa todo lo normal, pero también tengo que saber qué cosa es normal. ¿Para qué? Para hacer una referencia oportuna, adecuada. Que la referencia tiene que ser, o sea, tu paciente puede decir, estoy sangrando por la vagina, he botado coágulos, me duele no solo la barriguita, el abdomen, sino duele acá encimita del huesito, o sea, el pubis, me duele la espalda, me duele el vientre, tengo calambres en la barriga, o sea, son calambres. Son diferentes formas de sentir de cada paciente. Entonces, usted tiene que aprender a diferenciar y poner en la clínica amenazas. ¿Cuándo van a poner su diagnóstico? Aborto inminente. Y ahí le van a poner aborto inminente. La paciente a la clínica va a presentar sangrado genital, va a tener dolor pélvico. Y cuando ustedes hagan el tacto, va a haber modificaciones en el cuello uterino. Cervix significa cuello uterino. Y más bien las membranas van a estar íntegras, o sea, no va a haber pérdida de líquido. Entonces, todo eso ustedes tienen que acordarse, tienen que memorizar porque es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, en la clínica, ¿cómo es el aborto inminente? Tiene sangrado genital, hay dolor pélvico, hay modificaciones a nivel del cervix y lo más importante, las membranas están íntegras. Pueden poner intactas o íntegras, es exactamente lo que se mantienen así. Ahora, cuando hablamos de la clínica del aborto inevitable, son muy parecidos el aborto inminente con el aborto inevitable. El inevitable, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que sí hay modificaciones a nivel del cuello. Ya tenemos dilatación, más centímetros, o sea, ya está dilatando, ya está ya por expulsarlo. Hay rozamiento cervical. Y lo más importante, hay de membranas, o sea, las membranas están rotas, o sea, ya lo perdimos. Dice aborto inevitable, ¿listo? Entonces, acuérdense, la clínica de la amenaza de aborto, del aborto inminente y del aborto inevitable es completamente diferente, ¿sí? Ahora, la siguiente carta. ¿Cuál es la clínica del aborto completo? El aborto completo se expulsa por completo el producto de la concepción. Significa que ya no tenemos dolor, ya no tenemos sangrado. Ya no hay. Entonces, la señora está tranquila, pero sí tenemos que hacer otros estudios para ver que realmente esté completo el aborto, ¿verdad? Entonces, para poner aborto completo, hasta por ecografía y otras cosas que ya vamos a hablar en un momento. Pero la clínica ya expulsó todo. Cuando hablamos de cuál es la clínica del aborto incompleto, ¿no? Cuando ha expulsado algunas, puede ser feto, pero pueden quedar algunos restos, puede ser de placenta. Y la paciente va a presentar sangrado genital y también va a presentar dolor, dolor abdominal, puede ser lumbar, dolor pélvico, pero va a presentar la sintomatología, porque todavía está ahí adentro parte del producto de la concepción, sea placenta, o sea feto, sea lo que sea, pero tiene todavía. Ahora, ¿cuál es la clínica del aborto frustro? El aborto frustro también es conocido como el aborto retenido o también se llama diferido, ¿sí? La parte más importante de la teoría del aborto frustro, que se retiene 8 semanas, puede ser más, ¿no es cierto? Y el embrión o feto están muertos, por eso se llama frustro. En este caso, como ya está muerto 8 semanas, el sangrado ya es escaso, ya no hay muchos síntomas del embarazo, no hay cambios cervicales. Una gonadotrofina coriónica está decreciente porque ya va descendiendo. Está muerto, pues ya no se sigue produciendo, ¿sí? Entonces ahí en la figura de dibujitos tenemos el sangrado genital, cólicos abdominales porque hay dolor, ¿no es cierto? El dolor lumbar, reducción de síntomas de embarazo, ¿sí? Entonces, esas son las clínicas que presentamos en el aborto. La siguiente, Carolina. Siempre nos preguntamos cuál es la causa, la etiología, o sea, cuál es la causa del aborto. A mí cuando me llegan pacientes con amenaza de aborto o aborto en curso o aborto inevitable o aborto frustro, siempre me pregunto, ¿y por qué? Me llega una distocia de presentación,
Y digo, ¿por qué? Yo ya sé alguna de las causas. Entonces, tiene muchos hijitos. Tiene malformaciones. Entonces yo voy viendo cuál ha sido la causa de cada una de las patologías. De igual manera, tienen que preguntar en el aborto cuál es la causa. Etiología significa, ¿sí? La primera causa, cuando nosotros tenemos aborto, siempre van a escuchar ustedes que los obstetras le dicen a las mujeres, señora, Diosito sabe lo que hace. Es la forma de malformación. Y la señora dice, sí, Diosito sabe, ya pues ya perdí a mi hijito porque su malformación estaba mal formado, ¿sí? Pero no estamos lejos del, porque es cierto, ¿no? Por eso dice, la mayoría son productos anormales, ¿no? Ahí dice, 15% el cigoto no se divide, el 15% se pierde antes de la implantación, o sea, la primera semana, 25% se pierde durante la implantación, o sea, la segunda semana, 10% se pierde luego de la fecha de la menstruación perdida, 60% en el primer trimestre. Es un cariotipo anormal, o sea, sus cromosomas están normal. Puede ser otra causa, es la primera causa. La segunda, defectos anatómicos. Entonces, alteraciones mullerianas, o sea, son cromosómicas. Entonces, cuando tenemos ese tipo de alteraciones, tenemos esos problemas, ¿no? Úteros bicornes, vaginas tabicadas, tenemos varios problemas que va a hacer que no pueda progresar ese defectos endocrinos, o sea, el cuerpo lúteo no produce la cantidad de hormonas, o muchas o pocas, pero va a hacer que se pierda el producto de la concepción, ¿no? Eso dice defectos endocrinos. Defectos inmunológicos, o sea, síndrome de antifosfolipídico. Es como que el cuerpo hace anticuerpos contra nuestras proteínas. Entonces nuestro sistema inmunológico como que nos ataca a las venas, a las arterias, y ahí empiezan que los edemas, que empiezan una serie de patologías y sintomatología en la gestante, que termina por terminar en aborto, ¿no? Las infecciones. Yo siempre les digo, cuando una gestante está cursando infección urinaria, una ITU, esa ITU hace que haya restricción de crecimiento intrauterino o simplemente pérdida del bebé o parto pretérmino, produce algún daño en el embarazo, las infecciones. Entonces, infecciones de tracto urinario son muy dañinas en este caso. Es muy reciente, puede terminar en aborto. El TORCH, ¿qué significa el TORCH? La T, toxoplasmosis. La O, de otros, que puede ser el VIH. R, de rubiola. La C, de citomegalovirus. Y la H, de herpes simple. Entonces, cualquiera de bien, si por A o por B o por desgracia nos ocurre, desgraciadamente terminamos en aborto. Ahorita está de moda en el hospital TBC de vejiga. O sea, hay muchos compañeros que durante la pandemia les ha dado COVID y se han deteriorado. Ahora la mayoría está llegando al hospital y están diagnosticados de vesical. Pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces, cuando hay una bacteria y un virus, desgraciadamente daña nuestra salud, ¿no? Y de diferente forma. Entonces, esto es un poco difícil, pero no es imposible, se puede presentar. Luego, las enfermedades sistémicas maternas, o sea, si ella es portadora de diabetes o de hipertiroidismo, su organismo funciona por hora y de igual manera lo deteriora. El organismo no debe de funcionar ni lento con el hipotiroidismo, ni rápido con el hipertiroidismo. Y la diabetes también hemos dicho que es una de las patologías dañinas que lastiman seriamente, muy gordita, termina perdiendo el producto de la concepción. Estrés. Mujeres que se estresan, pero al 1000 por 1000, como yo, por ejemplo, que soy súper estresada, entonces van a terminar en aborto. Las infecciones a cualquier nivel, no solamente infección urinaria, puede ser en cualquier sitio, estas infecciones van a terminar en aborto. Cualquier tipo de lesión que pueda tener en el cuerpo, problemas hormonales, esos son los más frecuentes, ¿no? Problemas hormonales, deficiencia, o las hormonas también igual matan al producto de la concepción. Cuando se hacen invasivos en el feto, exposiciones a tóxicos ambientales, tener mucho cuidado hasta en eso. Justo me comentaban ayer que esas bolsitas que mantienen a los medicamentos había tenido una sustancia bastante tóxica. Y esa sustancia tóxica puede llegar a matar a una persona cuando en exceso. Entonces, uno ni sabe, ¿no? Por si esas sustancias a veces vienen en las carteras, en la ropa para que mantengan en el cuero. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque son sustancias tóxicas.
La lejía que tanto hemos usado en esta pandemia es bastante tóxica y bastante dañina también. Diabetes y problemas tiroideos que ya lo hemos mencionado, si cae la paciente o algún tipo de accidente. Hay algunas mujeres que quieren abortar y se tiran de la punta del cerro, pero esas mujeres que quieren abortar no les pasa nada. Y las mujeres que quieren mucho a su bebé, desgraciadamente se resbalan, se caen ni 4 centímetros y pierden al bebito por un pequeño golpe. Entonces, las condiciones en las personas es completamente diferente, ¿no? La edad de los padres, que no deben ser ni muy jóvenes ni muy mayores, ¿no? Embarazos ectópicos de todas maneras se producen abortos. Tenemos anomalías uterinas, cualquier tipo de deformación o alguna tumoración, cicatrización. El síndrome de anticuerpo antifosfolípido, lo que les decía, ¿no? Que nuestro mismo cuerpo nos ataca y a nuestras venas, nuestras arterias y terminamos complicadas con otras patologías. Histocompatibilidad materno-fetal, cuando hacemos anticuerpos contra el embarazo, contra el feto. Problemas cromosómicos en el feto también van a terminar en aborto. La siguiente diagnóstico tenemos varios instrumentos, ¿no? Que nos pueden ayudar. El primer instrumento para hacer un diagnóstico es el pélvico. Entonces, tiene mi paciente, yo les he dicho, ustedes están estudiando obstetricia porque van a ser clínicos. Y los clínicos, no es la clínica, ir y preguntar, hacer una buena anamnesis, y de todo lo que me dice mi paciente voy y cuando sube a la camilla yo reviso, constato todo lo que ella me está diciendo, ¿sí? Entonces, cuando hablo de examen pélvico, después de que he preguntado, tengo que ir y después el proveedor de atención médica puede hacerle una revisión para ver si el cuello del útero ha comenzado a dilatarse, ¿no? Entonces, aparte que pregunto, tengo que hacer el examen genital para ver si hay cambios a nivel del cuello uterino, si hay dilatación o membranas íntegras, a ver qué tipo de aborto es, ¿no es cierto? Si está completo, incompleto, si está membranas íntegras, inevitable, qué sé yo, ¿listo? Entonces, es muy importante nuestro examen. La ecografía es otro método diagnóstico. En esta ecografía lo que vamos a poder escuchar, vamos a poder observar y también vamos a poder escuchar el feto, del corazón del feto, ¿no? Su latido cardíaco fetal. Y vamos a ver si se está desarrollando normalmente, porque si vemos que su desarrollo no es como probable que esos cambios haga que pierda a ese bebé, ¿cierto? Análisis de sangre. Ahí juega un papel muy importante la gonadotropina coriónica. Entonces yo hago el recuento de la gonadotropina coriónica. Entonces cuando yo he hecho un primer análisis, yo tengo un recuento de gonadotropina. A la semana puedo hacer otro. Y si va disminuyendo es porque algo está mal, hay algún problema. Ahora, si no, todo va bien en el embarazo, no hay ningún incidente, ¿no? La gonadotropina es importante. Ahora, este examen también me puede dar el grupo sanguíneo, me puede dar la hemoglobina para ver si hay algún tipo de anemia, porque si está sangrando, es obvio que va a estar perdiendo sangre, ¿verdad? Entonces, el análisis de sangre es muy importante para ver otros factores de riesgo que se puedan presentar. Las pruebas de tejido, si se ha desprendido el tipo de tejido, ¿cómo sabemos eso? Yo les voy a enseñar. Por ejemplo, la señora bota un coágulo de sangre, ese coágulo de sangre lo tenemos que poner en un recipiente, por ejemplo, en una riñonera, y le ponemos agua, ni siquiera tiene que ser agua hervida, cualquier tipo de agua, y empiezo a disolver el coágulo con mi manito. Entonces, cuando yo disuelvo el coágulo, cuando es coágulo, con esos son los donde se ha desprendido para ver si realmente ha sido un aborto espontáneo o sigue todavía con restos dentro del útero. Nos sirve bastante saber si es tejido o no. Doctora, disculpe, no se le logra escuchar.
Doctora, se le cortó por un momento el audio, no se le escuchaba nada. ¿Ya me escuchan ahora? ¿En qué me quedé? Oh, en pruebas cromosómicas, doctora, pasamos ahí. Ya. Entonces, las pruebas cromosómicas. Dice, si has tenido 2 o más abortos espontáneos anteriormente, tu proveedor de atención médica puede solicitar análisis de sangre, no solamente para la gestante, sino también para el esposo. ¿Para qué? Para determinar los cromosomas, ¿no es cierto? Entonces, capaz en los cromosomas hay algún factor que va a determinar el aborto. Por eso es importante hacer pruebas. Pero acá no hacemos mucho eso. Acá en la práctica, lo que más hacemos es el examen pélvico, la ecografía y el análisis de sangre. Prueba de tejidos, también algo, ¿no? Algo, porque no es difícil de hacer. Disolver un coágulo no es difícil, ¿verdad? Es facilito. Entonces, a veces me decían a mí, ¿será ese coágulo, será placenta? Facilito, con agua lo empiezan a disolver, sangre se deshace por completo. Sin embargo, cuando es tejido, se queda en tu manito como telita, como carnecita, pero es la placenta o algún resto, ¿no? del feto. La siguiente, Caroline. Muy bien. Esta parte es muy importante. Cuando usted de amenaza de aborto o de aborto inevitable o aborto incompleto, ya tienen el diagnóstico. Entonces ustedes ya también tienen que saber cuál es el manejo, cómo vamos a manejar esa patología. Es importantísimo poder saber cómo manejarla porque esa gestante viene desesperada ante ustedes porque quiere una solución. Imagínense que es un embarazo muy deseado y de pronto empieza a sangrar. A la gestante se le cae el mundo porque piensa que ya va a perder a su hijo. Pero si nosotros le decimos es una amenaza de aborto y le damos el tratamiento, qué es lo que tiene que hacer, ella se va a sentir mucho más tranquila y no va a perder a su hijo, a no ser que tenga problemas de malformaciones, otro problema más grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la amenaza de aborto? Lo principal, reposo absoluto, reposo absoluto. La literatura dice 72 horas, pero lo cierto es que si podemos tenerla en reposo 3, 4, 5 días, va a ser muy bueno para la paciente, ¿no? Aparte del reposo absoluto, algunos colocan indometacina, que es un antiinflamatorio. Otras colocan el sulindaco, que es como el diclofenaco, que también es un antiinflamatorio. Y entre las recomendaciones, al costado están las recomendaciones. No tener relaciones sexuales, porque eso va a hacer que más rápido aborte. Tiene que guardar mucho reposo. Tiene que evitar tomar medicamentos que no sean indicados por un especialista. Y la dieta tiene que ser blanda, porque muy pesada o muy difícil de digerir, va a complicar su cuadro. Entonces, no se olviden, reposo absoluto, puede ser algún tipo de antiinflamatorio, no tener relaciones sexuales y evitar tomar medicamentos. Si es demasiado el dolor que tiene, le podemos colocar un antiinflamatorio. Pero yo siempre les he dicho, durante el primer trimestre, lo peor que podemos hacer es colocar medicamentos. El bebé ya hasta las 13 semanas ya está completamente formado, pero si vamos a estar con medicamentos, le vamos a cuando evacuación, en la figura que tienen ustedes al lado izquierdo, tenemos dos tipos de evacuaciones, y es de acuerdo a la edad gestacional. El AMEU significa aspiración manual endouterina, es un aparatito que aspira, solamente como que chupa, ¿no? El producto de la concepción y ya está todo listo, no hay ningún problema, es fácil de realizar, no complica gran cosa. Sin embargo, el otro es el legrado uterino, y para hacer un legrado uterino tengo que dilatar el cuello uterino y tengo que colocar la legra, esa que ven ustedes alarga, que adelante tiene como un huequito, es una legra y toda la parte hueca es un cuchillo, son cuchillos y eso corta. Entonces, es bien traumático un legrado uterino, muy traumático, ¿sí? Pero desgraciadamente, si el aborto es inevitable, tenemos que evacuar por cualquiera de los dos medios de acuerdo a la edad gestacional y siempre utilizando oxitóxicos. Si estamos completamente seguros de que hemos hecho una evacuación limpia, no necesita antibiótico, pero si por A o por B en algo vemos que podría producirse una infección, tenemos que añadirle los antibióticos. En el
incompleto. Hay acuerdo a ahí tenemos virginal, grandes, que colocar un dilatador para dilatar el cuello uterino. Entonces es una pinza redondita que empieza a dar vueltitas y vueltitas en el cuello hasta conseguir que se abra. Entonces ya hablamos que tenemos que dilatar. Y seguidamente la figura del lado derecho. Entonces, las membranas, tiene que hacerse legrado, se siente como rascar un papel, ra, 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 y ese es el útero, es el endometrio, ¿sí? Es el endometrio. Entonces, quien hace esto, tienen que ser personas muy entendidas, profesionales muy entendidos. ¿Cierto? Puede producir daños en el útero. Se producen adherencias. Que tienen placenta. Así, ya lo sé. ¿Por qué? Porque la placenta se quedó pegada, porque producen retenciones placentarias. Las infecciones en el útero. Somos muy cuidadosos. Nuestro instrumental está sumamente estéril, pero desgraciadamente, al mínimo descuido, un descuido, y empiezan a entrar bacterias y el útero es limpio. Y si yo voy a introducir bacterias, gérmenes dentro del útero, se me va a hacer una infección. Entonces, ese útero infectado es un peligro porque puede producirse hasta una septicemia. Ahora, cuando estamos haciendo el legrado uterino, hay sangrado. Entonces, cuando se hace un raspaje también inadecuado, se puede producir una hemorragia. A veces hay señoras que llegan al hospital con aborto incompleto. O sea, les han hecho el aborto tan mal que llegan sangrando con unas hemorragias terribles, transparentes como un papel porque han perdido demasiada sangre. Entonces, miren esas complicaciones, daños en el útero, síndrome de Asherman, infecciones uterinas y las hemorragias. Entonces, el curetaje es muy complicado. El AMEU, sin embargo, no es tan invasivo como el legrado uterino. El AMEU solo te aspira. Sin embargo, el legrado uterino corta, raspa y suena horrible. Alguna vez van a estar ustedes y van a decir, uy, la doctora Juliana tenía razón, qué feíto, qué es esto. ¿Sí? La siguiente. Entonces, entre los riesgos del aborto, hemorragia vaginal, daños en el útero, infección genital y puede haber un absceso dentro del abdomen, ¿no? Porque tenemos que tener muchísimo cuidado con la asepsia y la antisepsia al realizar este acto quirúrgico. Es un acto quirúrgico. ¿Sí? Memoricen porque es pregunta de examen. De toda esta parte van a salir varias preguntas de examen. Así es que, por favor, no quiero tener problemas en el examen. Para empezar, les voy a preguntar la clasificación del aborto. Les voy a preguntar cuál es el concepto del aborto. ¿Sí? Quiero por su causa, por edad gestacional y por la cronología, y les voy a decir que relacionen. O sea, les voy a poner las tres y toda la lista y ustedes con flechas van a empezar a relacionar. Entonces, traten de aprender el conocimiento bien definido. ¿Listo? Les voy a preguntar cuál es la etiología, cuáles son las causas del aborto.
Puede ser que les pida 5, 6, 7, 8, 10, no sé cuánto. Puede ser que les ponga algunas para que ustedes pongan verdadero o falso, pero me tienen que decir cuáles son las causas. Y tenemos bastantes causas del aborto, ¿no? La clínica, también les voy a preguntar, no sé si de toditos, pero sí por lo menos de algunos, ¿cuál es la clínica? A mí me interesa mucho que ustedes diferencien en qué casos el cuello está dilatado, en qué casos no, en qué casos solo es reposo, en qué casos ya es evacuación, en qué caso le grado uterino, en qué caso hacemos AMEU. Entonces yo quiero que ustedes diferencien todititos, toda la clínica. ¿Para qué? Para que ustedes hagan un buen manejo cuando vayan a trabajar. ¿Sí? Cuando vayan a trabajar, el manejo debe ser perfecto. El tratamiento de igual manera. Y no nos podemos equivocar. O sea, ustedes dirán, ya pues me voy a aprender ¿qué se llama? La clínica, pero ¿qué me importa el tratamiento? O sea, ¿qué ganas sabiendo la clínica cuando no sabes qué hacer? Esa señora quiere ayuda, ayuda urgente, desesperada, para ver qué va a hacer con ese embarazo, o sea, qué va a hacer con esas molestias que está teniendo durante el embarazo. No sabe si es aborto, no sabe nada, no sabe ni qué aborto tiene. Entonces, traten, hagan lo posible. Mi examen va a ser sumamente sencillo, pero ya saben que yo tomo examen rapidísimo, ¿verdad? Les doy un minuto por pregunta. No les doy tiempo a que puedan plagiar ni que puedan preguntarle al señor Google, porque todo va a salir de las diapositivas. Nada va a salir del señor Google. Hizo de control de vacacional, todas igualito, control C, control B, control C, control B. Es una vergüenza realmente, a mí me da vergüenza. Y cuando veo eso, digo, pobres alumnos, porque no hay criterio, no quieren aprender. Y esta parte de la obstetricia patológica es muy importante porque con esto salvamos vidas. Esta obstetricia hace que salvemos vidas, sepamos diagnosticar, sepamos referir y hagamos buenas referencias, buenas referencias. Cuando llegan las referencias al hospital, los del hospital se vacilan. Ya nos está mandando Santa Diana, ya nos está mandando, y los tratan mal a los profesionales que trabajan en periferia. Pero cuando el hospital lleva sus referencias a Arequipa, al Honorio, en el Honorio, ya está llegando la referencia de la posta, de la posta Monje Medrano, o sea, nos dicen posta. ¿Por qué? Porque hay falta capacidad resolutiva, mandamos cosas que ellos creen que son muy fáciles de resolver y nosotros pensamos que las postas nos mandan cosas muy fáciles de resolver. O sea, cada cual piensa según su criterio. Entonces, yo lo que quiero de ustedes es sacar profesionales que tengan esa capacidad resolutiva, que estén completamente seguras de lo que están haciendo y de lo que están entendiendo. Entonces, cuando hagan un diagnóstico, amenaza de aborto, entonces ustedes saben que es una amenaza. Cuando digo aborto, aborto incompleto, saben que es un aborto incompleto. Aborto inevitable, es un aborto inevitable. Aborto frustro, y ustedes van con su diapositiva y le pelean al médico. Acá dice que tiene que ser a partir de las 8 semanas, por eso le hablamos de aborto frustro. Entonces, con la teoría, con el conocimiento, con la ciencia, nadie les tiene que decir lo contrario. ¿Sí? Entonces, pónganle ánimo. Una de las causas de muerte materna, siempre hemos dicho que son las hemorragias. Otra es la preeclampsia, que es nuestro último tema, es el último tema que vamos a tocar, la preeclampsia. Entonces a mí me interesa muchísimo que ustedes quieran aprender todo esto. Ya les he dicho, no aprendan por la profesora, no aprendan por la nota, porque no interesa la nota. Lo que interesa, qué tanto ustedes están aprendiendo, qué tanto les está gustando aprender esta parte para poder solucionar problemas en el futuro. ¿Sí? Esa es la parte importante. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Vamos a pasar a otro tema. La siguiente, Caroline. Entonces, la siguiente hemorragia del primer trimestre es el embarazo ectópico. ¿Sí? Embarazo ectópico. Entonces, ¿qué cosa es un embarazo ectópico? El embarazo ectópico es una gestación extrauterina, o sea, está fuera del útero. El embrión se puede implantar en cualquier lado, pero fuera de la cavidad uterina. ¿Sí? Entonces, esto hace que el embarazo no sea viable, o sea, no se puede desarrollar este embarazo que está fuera de la cavidad uterina. ¿Sí? Y esto puede producir algunas complicaciones en la madre. Es por eso que tenemos que tratar de diagnosticarlo lo más pronto posible para evitar muerte materna. ¿Listo? Generalmente cuando nosotros nos embarazamos, el espermatozoide sube por la vagina y el óvulo camina por la trompa y en el caminito se encuentran.
Pero siempre tiene que haber para que se produzca un embarazo ectópico, tiene que haber algún problema en el caminito para que se nos quede ahí el óvulo y el espermatozoide llegue a la zona y implante en un lugar que no es adecuado. ¿Sí? Entonces, es importante saber qué patologías pueden acompañar a la trompa de falopio para que no se implante. Una cosa muy importante, dice que la estructura que contiene el feto suele romperse, ¿no es cierto?, al cabo de un periodo comprendido entre 6 a 16 semanas. Eso significa que ese embarazo ya no puede llegar a más de 16 semanas. Y esto, que con 16 semanas ya es grande y produce un dolor cuando es a nivel de la trompa, es un dolor increíble. En el cuello del útero no es tanto, en la ampolla tampoco, pero en la trompa sí, y la llega a reventar, puede romperse. Tienen complicaciones y la paciente tiene sintomatología y ella se va a quejar de dolor, de sangrado. ¿Sí? La siguiente, Carolina. ¿Cuáles son las causas? Yo siempre les digo, de todas las patologías, casi la mayoría no tiene causa determinada. De lo que hablamos son de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a condicionar un embarazo ectópico? Entonces, defectos congénitos en la trompa de falopio. Es obvio, si yo tengo la trompa de falopio que no es la adecuada en el tamaño, el largo, en el ancho, qué sé yo, es obvio que el óvulo no va a poder viajar por ahí, ¿no es cierto? Y nos va a hacer un embarazo ectópico. Cuando somos operadas del apéndice, esas cicatrizaciones hacen también que haya una atosia de la implantación. O sea, se va a implantar en cualquier sitio, menos en la cavidad uterina. La endometriosis. Endometriosis es cuando, ustedes saben que el endometrio es la capa superficial del útero. El endometrio es la menstruación. El endometrio es el colchón en el cual se anida el huevo fecundado. Ahí anida el huevo fecundado. Entonces, cuando tenemos una endometriosis, significa que el tejido que tenemos ahí adentro del útero, la más superficial de las capas del útero, va a ver en otros lados, va a salir a otros sitios. Sale a otros lugares que no son correctos, que puede ser el ovario, puede ser las trompas, puede ser la pelvis, el abdomen. Entonces el óvulo fecundado dice, oh, acá está el endometrio, ese es mi colchoncito, y se acuesta pues donde sea, y por eso se produce el embarazo ectópico. Entonces por eso hablamos de endometriosis. Si es que ella ha tenido algún embarazo ectópico anterior, es obvio que ahora también se puede volver a producir este mismo embarazo ectópico. Si ella ha tenido algún tipo de cicatrización a raíz de algún tipo de infección o alguna cirugía, de igual manera ya no se va a poder implantar ahí y va a buscar un lugar incorrecto para poderse implantar. Otros factores de riesgo que se pueden sumar, también ahí está la edad de la madre, ¿no? Esas mujeres que son de 35 años también ya tienen ese riesgo de hacer embarazo ectópico. Cuando son portadoras del dispositivo de poderse implantar. Entonces, después quieren revertirla, o sea, quieren ya volver a tener hijos. Entonces, yo les he dicho, al 100% no se puede revertir ese método quirúrgico de planificación familiar. Entonces, ahí vienen los problemas del embarazo ectópico. ¿Sí? Cuando tenemos múltiples compañeros sexuales, entonces esos múltiples compañeros sexuales son factor de riesgo para que se produzca el embarazo ectópico. Obvio, si tengo muchos compañeros sexuales, es muy posible que yo tenga infecciones de transmisión sexual. Las ITS también son un factor de riesgo para el embarazo ectópico. ¿Sí? Hay mujeres que usan tratamientos para esterilidad, generalmente las hormonas. Entonces, esos tratamientos hormonales también predisponen a un embarazo ectópico. ¿Sí? Esta, como les decía, la causa no es conocida, ¿sí? Pero generalmente las hormonas son las responsables de este tipo de embarazo, ¿no? Del embarazo ectópico. Acá ustedes tienen bastantes causas. En el examen les voy a preguntar cuáles son las causas o factores de riesgo que predisponen al embarazo ectópico. Pregunta de examen. La siguiente, Carolina.
Aquí tenemos los tipos de embarazo ectópico, los tipos, ¿sí? Yo les voy a poner en el examen el útero sin los tipos. Y ustedes me van a hacer puntitos, me van a decir dónde queda el embarazo ectópico ísmico, dónde queda el embarazo ectópico ovárico, dónde queda el embarazo ectópico cervical, dónde queda el embarazo ectópico abdominal y dónde el intramural. Entonces ustedes tienen que ubicar. Si hablamos de embarazo ectópico, una inflamación y va a producir una obstrucción tubárica. ¿Por qué? Porque va a empezar a crecer y eso produce dolor y varias sintomatologías que va a tener la paciente. El embarazo, y ahí está, busquen la figurita, está en la figurita donde está ubicado el embarazo ectópico tubárico, trompa de falopio. Cuando hablamos del embarazo ectópico ítmico, la implantación tiene lugar en el istmo. Bien, ven dónde está el istmo, ¿no? Pegado entre la trompa, los cuernos, casi el cuerno del útero, ¿sí? Entonces, a veces se confunde, dice, con quistes, ¿cierto? Ovárico, el embarazo ectópico ovárico, quistes, pero desgraciadamente es un embarazo. Por eso yo siempre les digo, hacer una ecografía bien complicado, bien difícil. Tiene que ser realmente una persona muy conocedora, muy estudiosa para poder hacer ciertas diferenciaciones, ¿cierto? Entonces, el ísmico a nivel del istmo, de la trompa de falopio. El ovárico a nivel del ovario, ¿no? Entonces, que decía que se puede confundir con algún tipo de quiste. El embarazo ectópico cervical. Cervical viene de cuello uterino, entonces se anida en el cuello uterino, el cervix. El embarazo ectópico abdominal viene del abdomen, entonces el embrión implanta dentro de la cavidad peritoneal. Es bien difícil, casi imposible, pero debe haber habido algún caso para que lo tomen en cuenta como embarazo ectópico abdominal. Y el intramural, que es el que generalmente se dan, es el que se localiza en el miometrio, una de las capas del útero, ¿no es cierto? Capa interna del útero. Y es el más raro de de todos los tipos de embarazo ectópico, ¿sí? Entonces, repetimos, tenemos el embarazo ectópico ítmico, el embarazo ectópico ovárico, el embarazo ectópico tubárico o ampular, el embarazo ectópico cervical, el embarazo ectópico abdominal y el embarazo ectópico intramural. ¿Listo? Entonces son los 6 que me tienen que poner en el examen. Si yo veo el dibujito y falta uno, pongo 0. Si yo veo el dibujito y faltan 2, les pongo 0. Entonces tengan mucho cuidado porque me tienen que poner los 6. ¿Cuánto vale esa pregunta? Un puntito. Es que desgárrense por un punto. ¿Listo? Muy bien. La siguiente, Carolina. En la clínica, cuando nosotros como clínicos, viene mi paciente y me va a dar una serie de signos y síntomas, en la clínica yo voy a dividir al embarazo ectópico en dos. El embarazo ectópico tubárico no roto y el embarazo ectópico tubárico roto, que son dos cuadros clínicos completamente diferentes. El no roto es porque está pequeñito todavía, entonces no produce gran. Entonces, cuando yo voy a preguntar a mi paciente, le voy a hacer una anamnesis, ella lo primero que me va a decir, que no le viene la menstruación. Pocas semanas, claro está, ¿no? Amenorrea de pocas semanas. Si le hago una prueba de embarazo, esta prueba de embarazo va a salir positiva, ¿sí? ¿Va a tener náuseas y vómitos? Sí, algo de náuseas y vómitos porque estamos al inicio del embarazo. Va a tener un sangrado transvaginal que va a ser escaso, pero de color oscuro, ¿sí? Va a tener dolor abdominal, ¿sí? Y es intermitente, un rato le duele, otro rato no le duele. Y la intensidad también es variable, a veces es fuerte y a veces es suave, ¿listo? Entonces, acuérdense, la clínica del embarazo tubárico no roto, primero, amenorrea. Segundo, prueba de embarazo positivo. Tercero, va a tener síntomas leves de embarazo. Cuarto, sangrado transvaginal. ¿Qué características tiene ese sangrado? Que es escaso y es oscuro, ¿sí? Va a tener dolor abdominal intermitente y la intensidad va a ser variable. ¿Listo? Pregunta de examen. Pregunta de examen, por favor, apunten. La siguiente, Carolina. Ahora acá tenemos el embarazo tubárico roto. ¿Qué significa? Que se reventó. O sea, creció de 6 a 16 semanas y ya no pudo más la trompa, que generalmente es ahí donde se planta,
y ¡pum! Se revienta, se rompe, ¿sí? Entonces los dibujitos que tienen en la parte superior, dolor abdominal, sangrado anormal, sensación de desmayo, dolor del lumbago, o sea, de la columna, del lumbar, o sea, es terrible, es como un parto, ¿no? Entonces ella dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto dolor? Entonces ahí vamos a poder presenciar un cuadro de choque, o sea, de shock, ¿cierto? ¿Por qué se caracteriza un cuadro de shock? Va a tener escalofríos, va a tener vértigo, va a tener hipotensión, va a estar pálida mi paciente. Cuando le tome el pulso, va a tener taquicardia, ¿sí? Va a tener dolor abdominal muy intenso porque se ha roto y tiene una herida ahí adentro. Va a presentar náuseas, va a presentar vómitos, va a presentar lipotimias, como que se quiere desvanecer. Y lo más importante, va a tener sensación de tenesmo a nivel rectal, o sea, presión a nivel del recto, como que quiere ir al baño a hacer su deposición y ya no se puede aguantar esa sensación. ¿Por qué? Porque se ha roto y eso produce un sangrado interno, y ese sangrado interno va justo a dar hacia el recto, lo que hace que dé la sensación de tenesmo rectal, ¿no? Entonces, repetimos. Entonces, cuando está roto, entonces un embarazo tubárico roto, no se olviden, tiene dolor abdominal, sangrado anormal, sensación de desmayo y dolor del lumbago. ¿Y cuál es el cuadro de choque? Si ya está en shock, ¿no es cierto? ¿Por qué se caracteriza ese cuadro de choque? Escalofríos, vértigo, hipotensión, palidez, taquicardia, dolor abdominal muy intenso, náuseas, vómitos, lipotimias. Lo más importante, sensación de presión en el recto y tenesmo rectal. Ya no puede soportar más, parece que tiene una diarrea de esas terribles, ¿no? Esa sensación tiene la paciente. Y no es así, es por la colección de sangre. La siguiente, Carolina. Muy bien. Cuando yo voy a hacer un diagnóstico, para hacer el diagnóstico del embarazo ectópico, la hormona gonadotrofina coriónica juega un papel muy importante. Tengo que hacer ese reencuentro, ¿no? En sangre. Otra forma de diagnosticar es a través de la ecografía pelviana o pelviana. Laparoscopía. Yo particularmente nunca he visto hacer la laparoscopía. Siempre he visto solamente su pronóstico y más que todo la ecografía. En la ecografía es donde ya sale el diagnóstico. Ya sabemos dónde está ubicado el embarazo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántas semanas tiene para ver si se puede llegar a romper o no romper. El tratamiento siempre es extirpación quirúrgica, en general, siempre tiene que retirar ese embarazo. A veces le ponemos metotrexato para los embarazos tópicos pequeños y no rotos. Ese metotrexato, ¿qué cosa es? Es un medicamento que se utiliza para el cáncer. Le damos a las pacientes que tienen cáncer, ¿para qué? Para que no sigan creciendo las células malignas. Igual, le damos esto cuando está muy pequeñito para que no siga creciendo el feto. Entonces, no deja de crecer y ya no se va a romper, ya no se va a producir ningún tipo de hemorragia ni nada. Y ahí nomás a veces queda, ¿cierto? Entonces, pero en la mayor parte de casos, extirpación quirúrgica. Extirpación quirúrgica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me escuchan bien? Caroline, Sí, doctora, sí se le escucha. me avisas cuando se corte, ¿ah? Me avisas. Yo tengo un Sí. internet chancho. Entonces, ese internet corta y yo estoy hablando como loquita acá, solita. Ninguna pregunta del embarazo ectópico, ¿verdad? Ya. Entonces No, pasamos. doctora. Ya, muy bien. Entonces, la tercera hemorragia del primer trimestre es el embarazo molar, mola, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos qué cosa es la mola, dice que es una masa o tumor poco común que se forma en el interior del útero al comienzo de un embarazo. Es un tipo de enfermedad trofoblástica gestacional, ETG, enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, yo cuando quiero un concepto fácil de embarazo molar, es la degeneración del trofoblasto. Eso es, degeneración del trofoblasto, o sea, de la placenta. Trofoblasto es sinónimo de placenta. ¿Listo? Eso es el embarazo molar.
Por eso se dice una masa o tumor poco común, ¿no es cierto? ¿Dónde está? En el interior del útero. ¿Cuándo se produce? A comienzo del embarazo, comienzo. ¿Sí? Entonces, un tipo de enfermedad trofoblástica gestacional. Por eso ETG, enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Sí? Es muy poco frecuente. Una mujer tiene un embarazo molar de cada 1500 que. Si ustedes observan la figura que está en la parte inferior, la mola justamente se mira como está en la figurita. Parece un panal de abejas o un racimo de uvas, porque son como vesículas, ¿no? El útero está lleno de esas vesículas. Y casi todo es placenta que se va a degenerar, ¿no? Por eso llamamos la degeneración del trofoblasto. Y la de lado es la ecografía. Esos redonditos simplemente son los quistes, como quistes que tienen uvas, ¿no? Uvas multiplicadas dentro de la cavidad uterina. La siguiente, Carolina. Cuando hablamos de etiología y factores de riesgo, yo siempre les digo, todas las patologías nunca se sabe su causa, nunca se sabe su causa. Causas desconocidas de la preeclampsia, causas desconocidas del aborto, causas desconocidas del embarazo ectópico. Lo que sí tenemos son factores de riesgo, todas esas características que van a hacer que la paciente se complique y le pueda tener un embarazo molar, ¿no? Entonces, factor de riesgo es sumamente importante estudiarlo. ¿Para qué? Para poder determinar y poder salvar la vida de la mujer, ¿no es cierto? Por eso ahí dice, entre etiología y factores de riesgo, no se conocen las causas exactas de este tipo de embarazo, pero sí existen factores asociados, o sea, factores de riesgo con la mola hidatiforme. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pregunta de examen. Uno es la edad de la madre, otro es un embarazo molar previo, otros son antecedentes de abortos espontáneos, y otro es una dieta pobre ¿en qué? En proteínas, en ácido fólico y en caroteno. ¿Sí? Embarazo molar. Ahora, si ella tuvo un embarazo molar previo, es obvio que puede regresar ese embarazo molar. Entonces, yo sí he visto embarazos molares, yo sí he tenido la suerte, porque es una suerte ver esas patologías, ¿no? Y cuando le hacían el vaciamiento de la cavidad uterina, llenaron todo un balde grande de vesículas, eran como uvas, cantidad, medias amarillitas, no eran de color uva, sino medias amarillitas, contenido de líquido. Yo miré y me quedé impresionada, y eso he visto cuando era estudiante. Imagínense, hace cuántos años he visto eso, ya hace muchísimos años, ¿no? Pero es impresionante ver un embarazo molar. Por eso les he dicho, en el hospital vamos a poder ver amenazas de aborto, vamos a poder ver abortos incompletos. Doctora, disculpe, no se le logra escuchar. No se le escucha, doctora.
¿Ahora me escuchan, Caroline? Sí, doctora, ahora sí. Está bien que me avises porque ya te he dicho, mi internet es ancho. ¿Listo? Entonces, entre los factores de riesgo, pregunta de examen, por favor. ¿Cuáles son? La de la madre, embarazo molar previo, antecedentes de abortos espontáneos, dieta pobre ¿en qué? En proteínas, ácido fólico o caroteno. ¿Listo? Les voy a preguntar qué alimentos tienen los carotenos. Entonces, está la zanahoria, la selga, la calabaza, la lechuga y la espinaca. Entonces, pregunta de examen, pregunta de examen. ¿Listo? Entonces, esos factores de riesgo, cuando ustedes ven una paciente y presenta embarazo molar, ustedes se acuerdan, dicen, oh, mira, la señora es mayor, era un factor de riesgo. Oh, ya tuvo molar, es otro factor de riesgo. Hoy tiene abortos espontáneos, factor de riesgo. Y cuando preguntamos sobre su dieta, no consume proteínas, no consume estos carotenos que les estoy diciendo. Entonces, es muy probable que sí, ¿no? O sea, esas son las causas o factores de riesgo que han llevado a que ella pueda tener un embarazo, una mola hidatiforme. ¿Listo? La siguiente, Caroline. Acá tenemos los tipos de embarazo molar. Hay tipos de embarazo molar. Tenemos dos preguntas. Examen también. Tenemos la hidatiforme parcial y la mola hidatiforme total. La información que les voy a dar ahora, y que ya la tienen ustedes, yo sé, ¿no? Es sumamente importante. Pregunta de examen. Entonces dice, la etiología de este tipo de embarazo molar puede ser causada de dos formas. ¿Cuál es la primera forma para que haya mola hidatiforme? La primera, la fecundación de un único óvulo es por dos espermatozoides. Acuérdense, un óvulo es fecundado por dos espermatozoides normales, ¿sí? La otra, la fecundación de un óvulo es por un espermatozoide, pero ese espermatozoide está alterado, es un espermatozoide diploide, ¿sí? Eso tienen el dibujo en la parte inferior. En uno de los casos son dos espermatozoides normales que van a fecundar a un óvulo, pues nos sale un cigoto triploide. Y en el segundo caso es un espermatozoide alterado a un óvulo, fecunda a un óvulo normal, igual nos sale el cigote triploide, ¿listo? Y como consecuencia tenemos la mola hidatiforme parcial. A eso le llamamos mola hidatiforme parcial. La siguiente, Caroline. Sin embargo,
cuando hablamos de la mola hidatiforme completa, o sea, que definitivamente es pura mola. Entonces, en este caso, dice, el molar completo se produce por la fecundación entre un espermatozoide y el óvulo, no tiene información genética. Que va a repetir el ADN del espermatozoide, se repite. Entonces, eso hace que la mola hidatiforme completa, ¿listo? Dice, el espermatozoide inicia celular y se forma una placenta, pero no embrión. Es por eso que llamamos mola hidatiforme completa, porque no hay embrión. Sin embargo, en el otro caso, la parcial, sí hay embrión. Está que no tiene nada, está seco, se puede decir, pero está presente el embrión. La parcial dice que la placenta va creciendo de hormona de embarazo, o sea, la hormona gonadotropina coriónica, ¿no es cierto? Lo cual el test de embarazo siempre va a ser positivo. Dice, este tipo de es diploide, es decir, está formada por 46 cromosomas, porque el ADN del espermatozoide se duplica. ¿Por qué? Porque el óvulo no tiene información genética. Por eso, dos complicado, pero lo que en sus cabecitas, en los dos tipos, en la mola hidatiforme parcial, tenemos dos casos para que se pueda producir. Dos espermatozoides van a fecundar un solo óvulo, y esto es normal, ¿no? Que nos va a dar como producto cigote diploide, o sea, la mola hidatiforme parcial. Y el otro caso, ovular, y nos va a dar igual diploide, que da la mola hidatiforme parcial. Luego, en la mola hidatiforme completa, ahí estamos en problemas, ¿no es cierto? Porque se produce la fecundación entre un espermatozoide y el óvulo es el que no tiene información genética. Es por eso que toda la información genética del espermatozoide, su ADN, se tiene que duplicar, ¿cierto? Y todos los cromosomas son cromosomas paternos. De manera que no va a haber embrión, no hay embrión. Esto es el trofoblasto, por eso se llama mola hidatiforme completa. ¿Listo? Muy bien. La siguiente. Su mujer en edad fértil, el aparecimiento del útero y no va de acuerdo a la edad gestacional. Si tenía que medir el útero 12 centímetros, con mola medir 20, 25 centímetros. Y uno dice, oh Dios mío, tiene 10 semanas, pero la altura uterina es normal, ¿cierto? Va a tener náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque la degeneración. Yo les he dicho, ¿quién es responsable de los vómitos? Es la gonadotrofina coriónica. La gonadotrofina coriónica va a producir cantidad de náuseas y vómitos y esa paciente con uy, Dios mío, se va a ir en náuseas y vómitos porque es puro trofoblasto, pura placenta, pura gonadotrofina coriónica. Sangrado vaginal, sí, porque ya les he dicho que son unas vesículas, ¿no es cierto? El sangrado vaginal, esas vesículas a veces se llegan a reventar. Y va a haber hipertensión arterial, aumenta la presión arterial. Esa es la clínica de la mola hidatiforme. ¿Listo? Dice que muchas veces esta mola hidatiforme es asintomática, ¿sí? O sea, no se siente nada, ¿no es cierto? Generalmente la vamos a poder encontrar por ecografía, ¿sí? Otras veces por lo que nos dice la paciente, ¿no es cierto? Por la sintomatología de la paciente. ¿Cuál es? Su útero está creciendo más de lo normal, va a tener náuseas, vómitos intensos, va a tener sangrado vaginal durante el primer trimestre de embarazo, y eso asusta a cualquiera, ¿no es cierto? Tener síntomas de hipertiroidismo. El hipertiroidismo es cuando todos nuestros órganos funcionan demasiado rápido, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace sentir el hipertiroidismo?
calor, deposiciones acuosas frecuentes, pues, la frecuencia cardíaca va a estar rápida, o sea, va a tener taquicardia, va a tener inquietud, ansiedad, nerviosismo, va a perder peso inexplicablemente. ¿Por qué? Porque el metabolismo es sumamente acelerado. Hipertensión arterial va a estar acompañada de ¿qué? De edema, ¿no es cierto? Hinchazón a nivel de los pies, de los tobillos, las piernas, generalmente en el primer trimestre del embarazo. La siguiente, Caroline. Entonces, para que ustedes puedan diagnosticar con toda la clínica que les ha dicho su paciente, con toda la clínica, dice, normalmente los primeros indicios de mole hidatiforme aparecen a la normal, hemos dicho que crece, ¿no? Crece desmesuradamente, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a hacer el control obstétrico no hay latido cardíaco, no hay latido cardíaco, ¿no es cierto? Y va a haber presencia de sangrado vaginal. Cuando hacemos una ecografía, va a mostrar a una placenta anormal. ¿Por qué? Porque tiene forma de panal de abejas o racimo de uva. Y esa no es la placenta, pues, ¿no? Nos vimos un racimo de uvas ahí adentro, porque son vesículas. Entonces decimos, ¿qué es eso? Eso es mola. No hay latido cardíaco, no va a haber movimientos, ¿sí? Podemos hacer análisis de la hormona gonadotropina coriónica y vamos a ver que va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el trofoblasto es el que produce eso, ¿sí? En la mola se encuentra en una mayor concentración. Se le puede hacer resonancia magnética del abdomen, podemos hacer conteo total de células sanguíneas, podemos hacer pruebas de coagulación sanguínea, pruebas de función renal y hepática. Pero ¿listo? Ahí nos quedamos, jóvenes. El día miércoles continuamos. Nos falta el tratamiento para terminar esta parte. Solamente nos falta el tratamiento de... Les voy a tomar lección, por favor. Estudien. Voy a tomar